Es una criminal, carita buena pero mala. Con nadie se compara. Es una criminal, carita buena pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Leal, súbele el mambo. Es una criminal, carita buena pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Es una criminal, carita buena pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Dale mambo. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Tú y yo la disco bailando un ritmo pegado. Llueve en botella sonando una de Rao. Pásame la juca con ese movimiento. La copa pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. Es una criminal, carita buena pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Es una criminal, carita buena pero mala. La reina de la calle, con nadie se compara. Dale mambo. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, lo hacemos fácil. Lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil. Dale duro. Prometo cuidarte, hoy son más bonitas las nubes del cielo. Me encoge mi mano, seré como el viento. Prometo cuidarte, hoy son más bonitas las nubes del cielo. Me encoge mi mano y vive el momento. Sonríe mi alma, con solo pensarte te ha echado de menos. Me encoge mi mano, seré como el viento. Hoy son más bonitas las nubes del cielo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? I used to rule the world, see your eyes when I gave the world. Now in the morning I sleep alone, through the streets I used to roam. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd sing. Now the young king is dead, and all I begin. One minute I am the king. Next the walls were close to me, and I discovered that my cares are stand. Oh, baby, I love you so, baby, I love you so. I hate your reason, the bells are ringing. Roman cavalry chorus and singing. Feel my mirror, my show and cheat. My missing there is in the forest field. For some reason I can't explain. Once you go there, that was never was a honest word. That was when I ruled the world. Oh, 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 oh,
Señor alcalde, señora pregonera, señoras y señores concejales y concejalas del Ayuntamiento de Monzón, estimado público montisonense, buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes a tal vez el acto, como siempre digo, más amable y más bonito de las fiestas de San Mateo. Aunque sean prefiestas, pero ya estamos dentro ya es la arrancada definitiva hacia esas fiestas que estamos todos esperando. Hemos disfrutado de Ariadna Redondo, que les pido un fortísimo aplauso, que nos va a acompañar durante toda la noche. Una aragonesa de pro, que después lo último así grandote fue esa gira con Enrique Bunbury en Estados Unidos y aquello tuvo tela. Y la verdad que es una mujer que sorprende detrás de un teclado. Como digo, la vamos a tener durante toda la noche. Pero para comenzar esta gala, vamos a ver ahora sí un vídeo resumiendo esas fiestas del 2023 y también conoceremos a las zagalas, en este caso zagalas solamente, del 2024. Así que dentro vídeo y cuando quieras empezamos. Un día vi que cantar era la forma ideal de dar portazo a las dudas. No me importa qué dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta más mentiras. Más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, bebo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte, cuando amanece me sigues el juego. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser. Abracadabra, me ves, no me ves, un genio sin lámpara. Hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú y veloz. Yo siempre estoy de buen humor. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy. Qué suerte tenerte, cuando amanece me dices te quiero. Quererte tan fuerte que
Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido. Bueno, damos un aplauso fortísimo a ese vídeo que ha llevado un trabajazo tremendo, ¿eh? Lo vemos de una pasada, pero lleva mucho trabajo. Bueno, va a haber muchos cambios, bueno, algún cambio que otro en esta gala respecto a las galas de otros años. Lo que no va a cambiar es que vengan esas dos jotericas tan guapas y el joterico al escenario, que vengan conmigo los tres, por favor, y les recibimos con un fortísimo aplauso a los tres. Mira qué guapos vienen. Ahí les tienen. Venid para acá. Mira qué aplausos van a dar. Mira qué guapos vienen. Que van a ser nuestros ayudantes hoy. Qué majos. Bueno, poneos por aquí, por favor. Ya vosotros sabéis vuestro trabajo, ¿no? ¿Lo sabéis o no? Sí, ¿eh? ¿Y lo vais a hacer bien o no? ¿Tú qué vas a entregar? Las flores. Vale. Desatamos la locura. Bueno, pido que suba al escenario, por favor, el excelentísimo alcalde, el señor Isaac Claver, por favor, y también el concejal de festejos, Jairo Sánchez, por favor. Fuerte aplauso para ellos también. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bien que te veo subir las escaleras, Isaac. Bueno, con vuestro permiso, alcalde y concejal, y con el del respetable, voy a leeros el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en el que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, en sesión celebrada el día 30 de agosto del 2024, adoptó el siguiente acuerdo: designar las zagalas, zagaletas y zagaletes que presidirán los actos a celebrar el próximo mes, ya este mes de septiembre, con motivo de las fiestas de San Mateo, y cuyo nombramiento recae, y ahora sí que las vamos a recibir con un fortísimo aplauso a cada uno y a cada una, representando al Colegio Santa Ana, Catalina Fons Lavedán. Le acompaña su profesora Sonia Porte Casas Novas. Sube un poquito el piano, por favor, el teclado. Y toda la luz que podáis, por favor, aquí. Poned toda la luz que podáis, por favor, compañeros, y así nuestros compañeros los fotógrafos lo agradecerán. Sube también Jorge Bravo Vilalta. Le acompaña Katia Hernández Buil, su profesora. Colegio Público Joaquín Costa sube Laura Guerra Anguren.
y le acompaña su profesor Miguel Escudero. También representando al Colegio Público Joaquín Costa, sube al escenario Sandro Buil Betato y le acompaña a su profesora Ascen Buil. Colegio Minte sube Claudia Latorre Monclús. Le acompaña su profesor Alejandro Malo Castells. Sube al escenario Daniel Arnal Mateos y le acompaña una señora que tiene doble función. Lali Mateos Paricio es la directora del colegio y su madre. El Colegio Público Aragón sube Aina Reina Cabral y le acompaña su profesora Pilar Martínez. También representando al Colegio Público Aragón sube Daniel Barranco Guzmán. Le acompaña su profesora Loli Arroyo. Representando al Colegio Público Monzón 3, sube Gema Alegría Ayue Rico. Le acompaña Gema Ayue González, la tutora de cuarto. También representando al Colegio Público Monzón 3, sube al escenario Martín Artigas Arasanz. Le acompaña la jefa de estudios, Anaís Clemente Salvador. Esto en cuanto a zagaletas y zagaletes se refiere. Y ahora vamos a recibir a las zagalas del 2024. De la Asociación de Vecinos Miguel Servet sube Izarbe Moya Puntos
y le acompaña Juan José Moya, su padre. De la Asociación de Vecinos San Juan Joaquín Costa Molino sube María Rosa Tuncara Espín. Le acompaña el presidente de la asociación, Francisco José Fraguet. Representando a la Asociación de Vecinos Santo Domingo, recibimos a Cristina Sesé Garcés. Le acompaña su padre, Carlos Sesé. Representando a la Asociación de Vecinos La Carrasca, sube al escenario Lucía Ezquerra Rivera. Le acompaña su padre, Pascual Ezquerra. De la Asociación de Vecinos Conchel sube al escenario Inés Vidaller Carbonell y le acompaña el concejal de Policía, Servicios, Selva, Conchel Barrios, Agricultura y Ganadería, Carlos Perella Raluí. Para terminar, de la Asociación de Vecinos Centro La Jacilla, sube al escenario María Vidal Abadía. Le acompaña su tía Gemma Garanto. Bueno, ya tenemos a todas las zagalas, zagaletes, zagaletas, y ahora a todos en grupo y también a Ariadna Redondo le vamos a dedicar este aplauso fortísimo, que están todas y todos guapísimos. Y les pido, por favor, al señor alcalde y a nuestro concejal Jairo Isaac, por favor, que tomen asiento, porque esta es una de las cosas que vamos a cambiar en esta gala. Isaac, primero que nada, me alegro mucho de tenerte aquí, mucho, porque el año pasado te vimos en la pantalla, estabas con tu lesión de rodilla, que ya está perfectamente, supongo. Casi a tope. Bueno, pero escuchar el vídeo lo hizo genial, ¿eh? ¿Os acordáis del vídeo, no?
De verdad, a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? Bueno, luego hablaremos de Monzón más en fondo, pero vamos a hablar primero con Jairo, porque estas ya son las segundas fiestas y imagino que ha sido más sencillo que lo del año pasado. No sé, ¿qué has tenido este año de nuevo? Recién aterrizado el año pasado, este año ya, ¿cómo te has encontrado? ¿Cómo te has sentido? Evidentemente la experiencia es un grado y el año pasado pues las fiestas por las fechas en las que las tenemos pues estaban muy cerca de cuando llegamos y bueno pues fue todo como una avalancha, ¿no?, de acontecimientos e intentar empaparte de todo y ser consciente de todo lo complejo que es el desarrollo de organizar unas fiestas. Este año evidentemente con un año vista, con esa perspectiva y esa experiencia pues nos ha dado tiempo a en un modelo consolidado, saber escuchar, saber atender y saber qué es las demandas que todo el pueblo de Monzón requiere, porque además lo bueno de las fiestas de Monzón es que son muy participativas, tanto por asociaciones, peñas como voluntarios, y bueno, intentar atender eso y añadir lo que creemos que se demanda. Sí, pero lo que pasa es que todos, absolutamente todos los vecinos tenemos un programador dentro, ¿no? Sí. Cada uno haría las fiestas de una manera, ¿no? Claro. Una vez haces las fiestas, yo tengo una duda, ¿viene tu descanso o viene la preocupación de que salga todo bien o cómo te encuentras? Ahora viene, no sé si lo peor, o sea, lo duro es lo previo, ahora viene lo tenso, ¿no? Pero al mismo tiempo la ilusión, la alegría que se empieza a ver en la calle, en la gente, pues se empieza a darte esa energía extra para que se desarrolle todo perfectamente hasta el día 23 a las 10:30 de la noche, que acaba ya, pues ahí relajaremos. Oye, hay una cosa, Jairo, yo de verdad que os admiro, porque es muy complicado. Programar todo para todos es muy complicado. Pero la verdad, en unas fiestas tan consolidadas como estas, ¿no resulta complicado tener novedades? Claro, sí, evidentemente. ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo te buscas la vida? Bueno, pues intentar, lo que te decía, vemos que los tardeos funcionan, vamos a añadir tardeos, incluso ha habido unas peñas que han tenido iniciativa también de crear uno propio, bueno, pues por ahí tenemos ya una vía. Luego, lo más quizás delicado y más complicado es intentar abarcar todos los gustos musicales. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Porque, bueno, para gustos colores, pero intentar a eso, que antes, pues bueno, quizás íbamos siempre a lo más comercial o a lo más, bueno, pues hay más gente que quiere buscar su sitio, su espacio, e intentar llegar a gustar a más gente. Bueno, entonces eso quizás es lo más... vamos a ver, todos los que conocemos a Jairo sabemos que es un excepcional cocinero, que cocinas, bueno, es su profesión. Sí. ¿Qué es más difícil? ¿Guisar un buen plato de estos complicadísimos o hacer una programación perfecta de fiestas? La programación es más difícil. Más difícil, sí, porque con un plato puedes decepcionar, no sé, a pocas personas, ¿no? Pero con la programación, evidentemente, es más responsabilidad, es más complejo y bueno, y dependes de más personas, de más recursos y es más complejo. Oye, yo sé de una tradición aquí en Monzón, dime sinceramente, ¿tú le pones huevos a las clarisas o no? Pues creo que en mi boda llevaron, pero nosotros no, estábamos a otra cosa. En este caso, pues bueno, la verdad que lo que pedimos es que evidentemente no llueva, porque pues aguaría el trabajo de mucha gente, y eso es lo que más rabia daría. Bueno, imagínate que yo soy un mago, que sí. Isaac casi lo es, pero yo voy a ser más mago, y imagínate que tienes un presupuesto ilimitado. Wow. ¿Cómo te lo montarías? ¿No? ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras ese presupuesto ilimitado? ¿No? Bueno, pues programamos a Taylor Swift y de teloneros a los Rolling Stones. yo creo, y aún así se quejaría gente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y aún sobraría, es ilimitado. Evidentemente es una utopía, pero bueno, sería fantástico, evidentemente. Bueno, todos sabemos que los montisoneses son acogedores a más no poder y de hecho a las pruebas me remito. Creo que es el 12º, ¿no? 12 sí, años 12. Ya, 12, 13 años, casi ya como Ángel Nieto, ¿no? El 12 más 1, casi estamos ahí. O sea, yo con más cariño no me pueden recibir, ¿no? Y para esa gente, ¿qué lanzarías? ¿Qué mensaje podrías decirles? No solamente a la gente que está en la plaza, sino a los que nos ven, porque se está retransmitiendo el streaming. O sea, que lanza ese mensaje que tú lanzarías. A ver, ¿qué dirías?
A los montisonenses nada más que lo que ya saben, que disfruten de las fiestas, que hay mucha gente involucrada, que trabaja con mucho cariño durante mucho tiempo, que vayan a todo lo posible y que, bueno, pues que disfruten con moderación, con civismo y con alegría, y sobre todo eso, que compartamos este momento que a veces parece que nos falta, ¿no? Y pues como sociedad pues nos une a todos y indistintamente de cómo pensemos, cómo seamos, estamos en un mismo sitio disfrutando de una misma cosa, un mismo evento, y eso la verdad que es muy bonito y merece la pena ya todo el esfuerzo. Bueno, ¿qué se merece esto? Un fuerte aplauso. Claro. Bueno, Isaac, yo tengo la sensación de que últimamente suena mucho Monzón. Eso es bueno, ¿no? Vengo aquí a Monzón y veo obras, veo, no sé, polígonos industriales que crecen, veo esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, Javier. En primer lugar, porque como bien dice Javier, 12 años ya con nosotros. Te queremos como montisonense, llevas haciendo esta gala de presentación de zagalas, de zagaletas aquí con nosotros durante todos estos años y te agradecemos un año más que estés con nosotros porque nosotros estamos encantados de acogerte. A todos nuestros vecinos también, pues una calurosa bienvenida. A nuestra querida pregonera, por supuesto, Carlota, muchísimas gracias. Ahora daremos paso a tu pregón. Seguro que brillante este momento para la ciencia también y para una persona como tú que tiene una larga trayectoria y que sabemos que has llevado Monzón allá donde tu carrera profesional te ha llevado. Y eso es lo más importante porque nos has llevado en el corazón. Y también darles la bienvenida a nuestros zagales, a nuestras zagalas, zagaletes y zagaletas, que antes hablábamos que si había nervios y bueno, ya no los hay, ¿verdad? Ya estamos todos mucho más tranquilos, ¿verdad, chicos y chicas? Muy bien. Y me decías que si Monzón suena, bueno, tratamos de aportar nuestro granito de arena, de trabajar de día a día con constancia, con los valores que nos representan, de hacer que nuestra ciudad mejore, porque esa es nuestra esencia, trabajar para nuestros vecinos, para nuestra ciudad, para que el nombre de Monzón suene con fuerza, para que haya trabajo, para que haya desarrollo, para que haya prosperidad. Sabemos que hay muchísimo trabajo por hacer, porque el trabajo nunca se acaba, pero lo que no evitamos es estar haciendo constantemente mejoras, obras, proyectos, actuaciones. Y me consta, porque de verdad pero si hablamos de fiestas, he escuchado en algunos medios que en Monzón tenéis, lo has dicho de tu voz, las fiestas más completas de todo Aragón. Pues yo me atrevo a decir que sí. Y experiencia tienes porque ahora, siendo presidente de la Diputación de Huesca, te habrás comido unas cuantas fiestas y has tenido que ir a muchas, ¿no? Llevo 20 y tantas fiestas este verano. La verdad es que, bueno, yo digo con orgullo y con el cariño que tienes a nuestra ciudad de que las fiestas de Monzón son completísimas. Lo decía muy bien Jairo. Tenemos unas fiestas de todos y para todos. Hay 7 escenarios, más de 60 artistas, más de 150 actos programados. Y todo este trabajo no sería posible sin el esfuerzo y sin toda la gente que hay detrás para preparar esta completísima programación. Y estamos hablando de una comisión de festejos formada por peñas, por voluntarios, por asociaciones. Estamos hablando de trabajadores municipales, de cuerpos y fuerzas de seguridad, de voluntarios que también nos echan una mano en el día a día y en el desarrollo de las fiestas. De Jairo, del concejal, que el pobre el año pasado, como muy bien decías, recién aterrizado, pues tuvo que ponerse las botas, ponerse el mono de trabajo y hacer las fiestas. Y este año, con un año más de experiencia, pues yo lo quiero felicitar y quiero dar ese fuerte aplauso para todos los que he dicho, porque sin ellos no sería posible que estuviéramos aquí. Y Charo. Por supuesto, no le ha mencionado porque sabe que no le gusta que mencione, pero ya que le has dicho, Charo se merece también otro fuerte aplauso porque es la artífice de hacer encaje, no sé dónde está, de que Charo hace ese encaje en el puzzle para que entre todos las piezas encajen. El pegamento, sí. Bueno, el año pasado te tocó, además nos pudimos ver en las fiestas, ir cojo, ir con tus muletas. Este año ya no hay muletas y se te ve disfrutar, ¿no? Las vas a disfrutar como un niño, ¿no? Sí, yo creo que las fiestas sacan de mí ese niño que todos llevamos dentro y es la ilusión, es la felicidad, es la alegría, es el reencontrarte con amigos que están viviendo fuera, que vienen, que te juntas para cenar, que sales de fiesta y la verdad es que para mí son unos días muy especiales. Vamos, se me pone la piel de gallina porque es verdad que
esperas estos días y preparas estos días con mucho cariño, y lo que nosotros deseamos es que la gente disfrute tanto como nosotros disfrutamos preparando las fiestas. Ese es nuestro deseo, que son momentos de felicidad compartida, que podemos sentirnos muy orgullosos de la ciudad que tenemos, de las fiestas que tenemos, de que Monzón, como bien decías, suena con fuerza. Y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, con todo lo positivo, que siempre es mucho más que algunas cuestiones o que algunos detalles que pueden ser negativos. Ajá. Oye, ¿vas a bailar el vals francés? Eso quién te lo ha chivado. Sí, Tengo por ahí mis filtros, mis cosas. ¿Lo vas a bailar o no? Yo me declaro muy charanguero. A mí me encantan las charangas y la verdad que el recorrido con las charangas, llegar el momento en el que bailamos el vals francés, que cada año, es más multitudinario, pues yo creo que también es un momento que nos caracteriza. Es un momento de unión, es un momento de felicidad, de alegría, como decía, y las fiestas, como bien decía Jairo, pues son ese momento también de desconexión. Necesitamos también estos ratitos de desconexión, salir de la rutina, disfrutar, bailar, por supuesto, reírnos, y el vals francés forma parte de ese baile. Del lío. Vamos a ver, ¿te gusta la música, no? ¿Te gusta la buena música? Sí. Mira, Ariadna Redondo ha preparado un tema dedicado a vosotros, y en especial para ti. Bueno. ¿Te apetece escucharlo? Por supuesto que sí. Pues ahora vamos a cambiar esas luces, nos quedamos aquí escuchando, y Ariadna, cuando quieras. Luego seguimos hablando. Is this the real life? Is it just fantasy? Calling a long time, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because an easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, nothing really matters to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life is just begun, but no, I ain't gonna throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing's really matter. Too late, my time is gone. Send shiver down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gonna leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born to love. Anywhere the wind blows, anywhere the wind blows, anywhere the wind blows, anywhere the wind blows, anywhere the wind blows,
Gracias. ¿Qué te parece, Isaac? ¿Qué te parece? Qué maravilla, Ariadna. Muchas gracias. Además, antes estábamos hablando, también tiene vínculos con Monzón, Ariadna. Sí, pero sí, ese sí. talento y la dificultad que conlleva ir añadiendo las voces. Sí, señor. Bueno, Jairo, una cosa que tienes que contarme de nuestra pregonera de este año. Pues a ver, la elección de un pregonero siempre viene quizás marcado primero de ámbito local, ¿no? Puede ser por repercusión local o por relevancia o por popularidad. En este caso, ámbito local, evidentemente, es montisonense. Su carrera no la ha desarrollado en Monzón, evidentemente, porque es una científica de alto nivel, y en este caso, Monzón no podría albergar esa carrera. Pero claro, queríamos un poco reivindicar exactamente eso, que los científicos y científicas, la ciencia en general, es lo que más nos acomoda la vida, lo que más nos salva, nos alarga la vida, y de lo que dependemos para nuestra existencia y nuestro futuro. Y es algo tan evidente que me parece muy injusto la poca relevancia social que tienen todos ellos. Cierto. Y queríamos pues aprovechar, evidentemente, su caso para que sea homenajeada como pregonera de su ciudad. Pues me parece una elección excelente. Lo único que me gustaría es que cobrara menos Mbappé y cobrasen más los que Yo también. No, iría mucho mejor el mundo, ¿eh? Isaac, para ti me consta que son muy importantes las fiestas de San Mateo, pero ¿qué significan de verdad para ti? Bueno, pues como decía antes, ¿no? Esa alegría, esa felicidad compartida, todo un pueblo que se une, unas fiestas como las nuestras que sales a la calle a disfrutar, a bailar, a reír, y significan esos momentos especiales durante el año, ¿no? En Monzón tenemos un calendario muy completo, hay momentos muy significativos, como es también el Día de la Alegría, o como son el bautizo del alcalde, otras fiestas, otros momentos, otras tradiciones, pero las fiestas de Monzón, San Mateo, representan nuestros orígenes, nuestra identidad como pueblo, y representa ese momento, ese paréntesis en el calendario en el que todos salimos a la calle, disfrutamos, y sobre todo también que todos, yo creo que tenemos recuerdos de fiestas. Siempre hay momentos únicos que pasan a nuestra historia, pasan a nuestra memoria, y eso es lo más bonito, que vayas acumulando esos recuerdos, que el día de mañana, conforme vas avanzando en edad, pues te vas acordando de lo que hacías años atrás, ¿no? Y que cada fiesta tiene la ocasión o el momento de regalarte ocasiones y momentos inolvidables. Yo sé que es mucha la responsabilidad que tiene vuestro alcalde. No solamente como alcalde de Monzón, que ya es una responsabilidad, sino también presidiendo la Diputación Provincial de Huesca. Todo este cúmulo te da tiempo a desconectar, a pasártelo bien con tus vecinos, a disfrutar de las fiestas. Sí, la verdad es que hay momentos para todo, ¿no? Y bueno, es un honor ser alcalde de tu ciudad, ser concejal, trabajar por tu gente, por tu pueblo, para que vaya más. Trabajar en el ámbito provincial también, para mí, pues es un honor, es una ilusión llevar el nombre de la provincia de Huesca, de nuestra tierra, como decía, de nuestra identidad, trabajar por nuestros pueblos, por nuestras ciudades y hacer entre todos una provincia más fuerte, pero creo que siempre es bueno también encontrar esos momentos de ocio, vas al Sempa, desconectas, tienes una cena con amigos, entonces siempre es bueno, y también, ahora que no nos oye nadie, mi mujer también me lo agradece, esos momentos de desconexión. Y yo creo que te lo mereces también, ¿eh? Bueno, para terminar, un deseo. Pide un deseo. Mi deseo es la felicidad compartida, como te decía, ¿no? Pues que las fiestas transcurran con normalidad, con educación, con civismo, que nuestra gente disfrute, que las zagalas, los zagaletes, las zagaletas también recuerden este momento histórico, porque vais a pasar a la historia en la etapa de las fiestas de Monzón, y que entre todos tengamos unas fiestas magníficas, de alegría, de diversión, de entretenimiento, de desconexión, que nos viene bien a todos, ¿no? Y que ese orgullo de Monzón que todos llevamos en el corazón haga sentirnos como una gran ciudad que somos. Con esa educación, con ese respeto y con ese civismo, demostremos al visitante que somos acogedores y que nuestras fiestas, pues como decía anteriormente, son de las mejores de Aragón. Bueno, y si me permites, para despedirnos todos juntos, venga, nos ponemos de pie. Yo creo que vamos a gritar todos juntos: ¡que viva San Mateo! ¡Viva! ¡Y viva Monzón! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias, Javier. Qué lujo de alcalde y qué lujo de concejal. Muchas gracias. Vamos Adelante.
poner un vídeo para ir conociendo a nuestra pregonera. Pincha cuando quieras. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo, la mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. Hola, soy Carlota Scutiadotti, premio Rey Jaume I a Protección del Medio Ambiente. Empecé a trabajar en temas antárticos. Me di cuenta que los polos eran pues, un elemento crítico en el sistema climático global y que las cosas que pasaban en los polos no se quedaban en los polos, sino que afectaban a todo el planeta. Y me empezó a interesar mucho el problema de que con el calentamiento global, cómo iban a reaccionar los mantos de hielo que cubren la Antártida, ¿no? El haber tenido un jurado compuesto con premios Nobel para mí es un honor, porque bueno, es muy prestigioso el que un jurado te evalúe. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en Mis padres eran muy montañeros y muy de ir a Pirineos cada 2x3. Entonces sí que es verdad que yo me crié yendo al monte y viendo esas montañas y esos pliegues y me llamaban la atención, ¿no? Me daba curiosidad. Entonces, bueno, cuando llegó la hora de elegir la carrera que iba a estudiar, pues no lo dudé, fue geología y la verdad es que estoy muy contenta. Soy una privilegiada en que trabajo en lo que a mí me gusta, ¿no? Tengo 3 hermanos, somos 3 en total y yo soy la del medio. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el... No, la aragonesa de Monzón fue a América a trabajar durante 17 años y cuando hubo la oportunidad de volver a España, pues la oportunidad surgió en Granada. Me apoyaron mucho profesores de este instituto y no lo dudé, vine a Granada y además aquí estoy muy contenta y muy feliz, aunque tengo mi corazón también en Monzón, claro. Tengo alma de marinero, ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Es un programa muy prestigioso de perforaciones científicas oceánicas que perfora por todos los océanos del mundo. Y las cuestiones que pretende solventar están dedicadas al cambio climático, están dedicadas a riesgos geológicos, terremotos, maremotos, etcétera. Pero el problema es que los barcos de perforación van muy poco a la Antártida. La Antártida es un sitio difícil de operar, hay mala mar, hay hielo, es muy hostil, ¿no? No tengo una bola mágica para saber qué va a pasar con estos casquetes en el futuro, porque nunca hemos experimentado un calentamiento como el que tenemos desde que tenemos medidas instrumentales, ¿no?
Todo lo que nos decían las proyecciones que iba a pasar está pasando. Y está pasando incluso antes de lo que pensábamos, ¿no? Estamos teniendo los incendios de quinta generación, las inundaciones, las marejadas, los climas, las temperaturas extremas. Entonces, urge hacer algo. Si no hiciéramos nada, si elegimos el camino de decir, bueno, de perdidos al río, las temperaturas podrían aumentar hasta 5 grados. Eso sería inhabitable, ¿no? Esto es importante para todo el mundo. Y luego trabajar en la Antártida es un placer, porque ese espíritu del Tratado Antártico yo creo que se traslada al espíritu de trabajo en la comunidad científica. Es ejemplar, ojalá. Es un ejemplo de que podemos. Imagino que al igual que a mí, os habrán entrado muchas ganas de ir a la Antártida. Pero quizás lo mejor sea, como hicimos hoy, admirarla desde lejos. Hay que preservarla a toda costa, para las generaciones futuras y para que siga siendo este maravilloso continente de ciencia y de paz. Y como consumidores tenemos que exigir unos productos sostenibles, ¿no? Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Muy bien, a vuestra disposición. Muchas gracias. Ariadna, por favor. Bueno, pues esta canción te la quiero dedicar. la hemos preparado para ti. para nuestra pregonera. Un fuerte aplauso. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como al recodo del camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo te acercas y te vas después de besar mi aldea? Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mar buscarme en la barca,
porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el nací en el Mediterráneo. Gracias, Ariana. Gracias. Seguro que Joan Manuel Serrat estaría muy orgulloso escuchando esta versión. Muy bien esta. Bueno, antes de que suba nuestra pregonera, seguro que hay muchos amigos que han querido decirle algo. Así que vamos a poner el siguiente vídeo y vamos a ver qué nos cuentan de Carlota. Hola, saludos desde California. Aquí, como veis, apenas desayunando y vosotros allá festejando. Y todos unidos para dedicarle unas palabras a nuestra querida Carlota. Aunque no sé si podemos encapsular a Carlota Scutia-Dotti en eso, en unas pocas palabras. Porque ella es grande. Grande, por supuesto, por sus logros profesionales, que son muchos e impresionantes. Pero más grande todavía por sus logros personales, que son los que yo conozco. Porque, querida Carlota, creo que nunca te lo he dicho, y ahora que nadie nos oye, te lo cuento. En su día fuiste mi primera gran mentora de vida y mi inspiración. Y no solo para mí, para muchas mujeres en varios continentes, y eso incluye la Antártida o la Antártica, no sé cómo se dice. Una de las primeras lecciones que me enseñaste en esta vida fueron que el cielo es el límite. Y tú que te la pasas mirando para abajo, para la tierra y para los océanos, pero a mí me decías, Pachus, para arriba, tú siempre mira para arriba. También me enseñaste que una mañica testaruda vale por dos y que una niña de Monzón, si así lo desea y quiere jugar en las grandes ligas, lo puede hacer. Y tú me lo demostraste con tu ejemplo. Y continuando con tus lecciones de vida, me demostraste que se puede ser profesional como la copa de un pino y todavía ser una madre cariñosa y presente. Una mamá excepcional, como lo has sido tú todos estos años para tus dos hijas y ahora una yaya fantástica. Y si nos ponemos un poco en el lado científico, también me enseñaste que no hay terremoto, seísmo, movimiento telúrico, no sé cómo lo llamarías tú, que nos pueda detener si, uno, sabemos dónde vamos y dos, más importante, sabemos de dónde venimos. Porque tú, Carlota, me inculcaste el hecho de estar orgullosa de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestros orígenes y de nuestros apellidos. Los tuyos, Scutia-Dotti. Pragmática y diplomática como los Scutia, apasionada y espontánea como las Dotti.
¿Cuánto me gustaría estar allí para darte un abrazo enorme? Pero bueno, desde aquí, desde tu otra tierra, California, te queremos, te recordamos y hoy gritamos: ¡viva San Mateo, viva Monzón, viva tú, Carlota! Y viva la madre que te trajo a este mundo. ¡Felices fiestas a todos! Hola, Carlota. Enhorabuena por ser pregonera de las fiestas de Monzón, de tu pueblo. No me cabe la menor duda de que todos piensan que eres una persona ilustre en tu pueblo, pero yo puedo ir un poquito más allá porque te conozco desde hace unos 25 años y bueno, nos ha unido siempre el contexto profesional, la geología marina. Tú has impulsado mi carrera desde el principio, junto con Hans, y por lo tanto para mí habéis sido siempre un referente. Tú eres un referente para mí como mujer científica, como mujer profesional y con una calidad humana excelente. Nos han unido muchas aventuras desde hace un montón de tiempo. Hemos navegado juntas en la Antártida y tu labor como científica y como profesional pues es reconocida mundialmente. ¿Qué se puede decir de ti? Nada más que cosas buenas y que me alegra haber compartido tantos momentos contigo y espero que sea así por mucho tiempo más. Un beso y a disfrutar la fiesta. Hi everybody, this is Mauro from California. Try to define my friend Carlota with a few words to you guys as I see it. So, Carlota is a very intelligent lady, very focus-driven person who lives by very high moral standards that can be summarized as honesty, loyalty, and compassion, with a profound sense of community. Her passionate devotion to friends and family has granted her a lot of love and friendship with people around her. So I'm really proud and very honored to be her friend. So I guess you guys are very well represented in this festival. So here from California, we wish you guys a wonderful festival. And for you, Carlotita, lots of love and care. And I hope you guys stay well and safe. Bye-bye. Carlota, ¿cuántos años sin saber nada de una de la otra, eh? Pero bueno, te recuerdo yo, siempre te traigo una memoria. Deseo que estéis todos muy bien, tanto tu familia como tú. Un beso muy fuerte. Bueno, Carlota, yo como la prima mayor de la familia, te quiero también felicitar a ti y a tus compañeros por los logros realizados para la humanidad y darte un beso bien fuerte de parte de todos mis hermanos. Hasta pronto. Adiós. Querida hermana, estamos muy orgullosos de que te hayan nombrado pregonera en estas fiestas de Monzón 2024 y por mi parte, pues desde luego destacar que siempre has llevado a Monzón por todo lo largo y ancho de este mundo, que eres una viajera impresionante y a Monzón desde luego en el corazón, eso indiscutiblemente. Así es, de todas maneras se dice muchas veces que es difícil ser profeta en la tierra de uno y sin embargo Monzón pues ha sabido o ha querido reconocer esa trayectoria profesional tan brillante que has tenido, ¿no? Realmente has triunfado en un mundo complicado, en un mundo científico, pero no en un mundo científico de laboratorio, en un mundo científico duro, donde los hombres tenían una presencia pues prácticamente única y sin embargo tienes el respeto de toda la comunidad científica por tu trabajo, lo cual realmente es una maravilla de la que ya nos sentíamos orgullosos, pero que Monzón lo reconozca nombrándote pregonera, pues aún lo es más. Por lo tanto, no nos queda más que decirte que enhorabuena, Carlota. Bueno, enhorabuena, Carlota. Estamos todos muy contentos, ya te lo han dicho tus hermanos, y además de la gran profesional que eres, yo quiero destacar lo generosa y lo sencilla que eres y lo humilde que eres, que es signo de lo inteligente que eres. ¡Mua! Enhorabuena, tía, te queremos mucho. Enhorabuena, Carlota. Disfruta este día. Enhorabuena, mamá. Enhorabuena, Carlota. Estamos muy orgullosos de ti. Has llegado muy lejos en tu vida personal como en tu carrera.
Y sabemos que para conseguirlo has puesto mucho esfuerzo y queremos agradecértelo. Te mereces todo el reconocimiento que tienes y esperamos que disfrutes mucho de ser la pregonera de estas fiestas. Y a todos los montisonenses, ¡felices fiestas de San Mateo! Bueno, querida hermana, nos llena de orgullo y satisfacción el que sea. No cabe duda de que en esta familia, Carlota, la reina, no eres tú. Llena de orgullo, satisfacción. Muy bien. Un momentito, chicas, zagalas, zagaletas, zagaletes. La señora que voy a presentar ahora, eso sí es un modelo a seguir. Esa es la línea que hay que seguir. Así que sin más preámbulos, por favor, que suba al escenario la señora Carlota Escutia Dotti. Charo, falta Charo. ¿Dónde está Charo? Espera, ¿dónde está Charo? Tenemos a Charo. Faltan aquí unos papeles. Bueno, esto está ya, ¿no? ¿Está puesto ya o no? Ahora sí. Bueno, Carlota, ¿es verdad lo del cambio climático? Sí, sí que es verdad. Sí, ¿no? Sí, sí. Es cierto, ¿no? ¿No lo sentís ya, el cambio? No te preocupes, no te preocupes. Ay, qué bien. Aquí lo qué bien tenemos. que mi hermano me lo ha impreso a letra grande. Todo tuyo, Carlota. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos, no os veo realmente, pero os quiero decir a todos, en primer lugar, buenas noches. Estoy todavía un poco impactada, ¿no?, por estos vídeos. Una sorpresa increíble, no me lo esperaba y realmente, bueno, estoy en shock. Pero bueno, en primer lugar quería agradecer al concejal de festejos y a Isaac Claver, el alcalde de esta ciudad, por las amables palabras y también al resto de autoridades que nos situó. Y a vosotras, que es un día muy especial, ¿no? Es un día súper especial para vosotros, zagalas, zagaletes, zagaletas, helados, estáis helados, eso sí que lo veo. Tapar. También un saludo muy especial a mi familia que me acompaña, mis hermanos, todos mi familia y amigos, y a todos vosotros, vecinos de Monzón, ¿no? También a los que no sois de Monzón, pero venís a visitarnos en estos días para celebrar con nosotros las fiestas de San Mateo. Hoy para mí no es que solo se celebre un pistoletazo de salida de estas fiestas de Monzón, sino que también realmente reafirmamos con orgullo, ¿no?, nuestro sentimiento de ser montisonenses, y esto ha sido ya dicho también por las autoridades. Pero hablando de orgullo, querría deciros que, bueno, cuando el Ayuntamiento de Monzón me invitó a ser pregonera, lo que yo me quedé fue ojiplática, o sea, me quedé extrañadísima, ¿no? Porque para mí el pregón pues suele ser cosa de gente ilustre, ¿no? Gente conocida, deportistas, escritores, gente más famosa, también gente que ha hecho muchas cosas por el pueblo de Monzón, ¿no?, y llevado el nombre de Monzón muy lejos. Y aquí en Monzón nos tenemos que sentir muy orgullosos porque de esa gente tenemos muchísima que ha llevado el nombre de Monzón lejos y con mucho orgullo. Y para los que os pido un fuerte abrazo, no sé si habrá aquí gente o no, pero para todos ellos un fuerte abrazo. Bueno, tras aceptar el honor y el reto de ser pregonera, bueno, pues te has de sentar a escribir un pregón. Y al principio esas hojas están muy blancas. Y lo primero que pensé es, oh Dios mío, ¿qué hace una científica como yo en un sitio como este? Esto es una expresión que a lo mejor ya no se usa, pero lo que quiere decir es que en menudo fregado me he metido. Eso es lo que sentí.
Sin embargo, pronto comprendí que lo que el ayuntamiento buscaba era realmente dar voz a la ciencia, como ha dicho Jairo en su entrevista, ¿no? Porque al fin y al cabo la ciencia está presente en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso cuando pasa desapercibida. Desde cómo nos comunicamos, los electrodomésticos que usamos en nuestras casas, el transporte que utilizamos para desplazarnos, hasta todos los avances que nos permiten una mejor calidad de vida, el que tengamos más salud y el que tengamos un ambiente más saludable. Todo ello es fruto de la ciencia, absolutamente todo. Y tengo la buena noticia de que Monzón, aparte de ser una cuna reconocida del deporte y de la cultura, es también una destacada cuna de científicos. Y yo creo que eso también se merece un aplauso. Somos muchos los científicos que llevamos el nombre de Monzón por todo el mundo con orgullo. Realmente, como se ha comentado, la ciencia a veces no la podemos hacer aquí, donde nos gustaría, en Monzón, y tenemos que salir de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Pero a mí, por ejemplo, me llena de orgullo, ver cómo Enrique Playán Jubillar fue el director de la Agencia Estatal de Investigación de nuestro país. No se puede llegar más alto, vamos. Y especialmente me llena de orgullo cómo muchas mujeres de Monzón destacan en ciencia, tanto a nivel nacional como internacional, abriéndose paso, como se ha comentado, en un mundo que, bueno, a veces no es tan fácil para las mujeres. No puedo nombrarlas a todas porque seguro que me dejaría muchas y eso no sería justo, pero sí que quiero hacer una pequeña pausa en este momento para recordar a una querida amiga y a una excelente investigadora montisonense que trabajaba en el Instituto Geológico Minero de España, María Pilar Mata Campo, que desgraciadamente nos dejó este año y quiero recordarla. Sí. Bueno, pues tras esta reflexión y contaros mis dudas en cuanto a escribir el pregón y ser pregonera, os quiero decir que es un verdadero honor estar aquí acompañándoos junto a estos porches, a los pies de este precioso ayuntamiento que tenemos y bajo la mirada del imponente castillo de Monzón, para dar inicio a nuestras fiestas de San Mateo 2024. Estas fiestas buscan, por supuesto, la diversión, como ya se ha comentado, y el descanso bien merecido tras un año de trabajo. Pero también nos recuerdan la riqueza de nuestra tradición y la fortaleza de esta comunidad. Y creo que esto también es algo que ha hecho hincapié el alcalde. La ciencia, igual que nuestras fiestas, tiene el poder de conectarnos, incluso cuando la desarrollamos en sitios tan lejanos. En mi caso, ya lo habéis visto, ¿dónde me voy? Me voy a la Antártida, ¿no? Un continente que habéis visto es helado, es hostil, a veces peligroso, pero también habéis visto que es fascinante y es un ambiente muy frágil. Podría haber elegido haber trabajado en el Mediterráneo o en el Caribe, mucho más plácido realmente, pero opté por la Antártida porque es un laboratorio natural para estudiar cómo los climas cálidos del pasado, y soy geóloga, con lo cual para mí el pasado es antes de que la humanidad existiera en la Tierra, afectaron esos mantos helados de los polos y cómo ese deshielo de los polos contribuyó a subidas del nivel del mar en el pasado. Lo que aprendemos en esas tierras gélidas nos permite comprender mucho mejor los cambios que estamos experimentando en el presente. Pone contexto al cambio que estamos experimentando hoy. Y también nos permite prepararnos mejor para los desafíos futuros del cambio climático, que también
sufrimos aquí en Monzón y también en nuestro querido Pirineo. Este año hemos tenido noticias devastadoras sobre los glaciares de Marboré. Pero os puedo garantizar, antes ha habido algo de una bola de cristal. Creo que era en una de las entrevistas que me habían hecho antes. No tenemos una bola del cristal para ver el futuro, pero os puedo garantizar que nunca, nunca antes en la historia de la humanidad hemos sabido tanto sobre el futuro que nos espera, ¿de acuerdo? Y es para mí una responsabilidad aprovechar esta tribuna para transmitir que, aunque los retos son grandes, estamos totalmente a tiempo de frenar y disminuir los efectos negativos que estamos sufriendo del calentamiento global. Sin embargo, para combatirlos tenemos que actuar como un frente unido, Tiene que ser un frente común en el que se actúe tanto los gobiernos como las instituciones, las empresas, pero también cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos de este planeta, ¿no? Y qué mejor momento, ¿no?, para en estas fiestas comprometernos con acciones sencillas, como por ejemplo las que ya sabéis: reutilizar, reducir, reciclar. Podemos disminuir los residuos, escogiendo utilizar productos reutilizables en vez de desechables, y asegurarnos de separar correctamente esos materiales reciclables de los compostables. Estos son pequeños gestos que no solo reducen la cantidad de basura y nos ayudan a mantener limpio nuestro entorno, que no es poco, sino que también disminuyen, y esto es lo más importante, el uso de materias primas y el uso de energía y combustibles que ha sido utilizado para hacer esos materiales que utilizamos. Imaginémonos unas fiestas de San Mateo que no fueran solamente alegres, sino también fueran sostenibles. Eso sí que merece un aplauso. ¡Ay, ahora os veo! ¡Qué bien! Ahora veo. Bueno, vamos a ver. Pero en Monzón no solo celebramos nuestro pasado, no solo vivimos nuestro presente, sino que también nos caracteriza ser una ciudad que piensa en su futuro. Por ello, nuestra responsabilidad no acaba cuando terminan las fiestas. A los pequeños cambios que escojamos, es nuestra elección, que escojamos hacer en nuestro día a día, como ahorrar energía en casa, usar un transporte más sostenible, reducir el consumo de agua, reducir el consumismo en general. Somos muy consumistas, comprar, comprar, comprar. Evitar plásticos o desperdiciar comida. Cada pequeño gesto cuenta, y lo más importante es que cada pequeño gesto se une al esfuerzo colectivo de una comunidad y de unas instituciones, como me consta hace el Ayuntamiento de Monzón con los fondos Next Generation para combatir el cambio climático. Y bueno, a ver, aunque mi formación y mi responsabilidad me llevan a hablar de estos temas, sí que quería aprovechar este pregón para compartir cosas más personales, porque pensaba que las autoridades pues ya me habrían presentado, pero que muchos de vosotros no me conocéis. Esos vídeos, ahora me conocéis mucho mejor de lo que yo me creía. Pero bueno, aunque mi trabajo me ha mantenido muy lejos de Monzón, sí que es verdad que he llevado siempre a Monzón en mi corazón. Al fin y al cabo, nací a los pies del castillo, en la Plaza Santa María, con Pepita de Comadrona. Por lo tanto, yo puedo decir con orgullo que soy montisonense de pura cepa. Y mis primeros recuerdos de la infancia están en esta ciudad. Están en la casa familiar del Paseo de la Arboleda, que antes se llamaba calle Enrique Casas. Yo jugaba en las plazas de San Juan y también en esta misma plaza cuando ni siquiera estaban asfaltadas.
Y aunque suene a tiempos muy lejanos, sobre todo a muchos de vosotros, también me vienen a la memoria tractores cargados de remolacha blanca que se dirigían a la azucarera de esta ciudad. A ver, con estos recuerdos que os acabo de decir, ya sabéis que no estoy hablando de hace poco, ¿no? Esto hace muchísimo tiempo. Me data, estos recuerdos me datan. Más adelante, ya viviendo en la calle Barón de Eroles, número 12, recuerdo juegos con mis hermanos en el jardín familiar, que ahora está ocupado por el edificio Adama. Era una época en la que la calle de la Estación era un lugar muy próspero. Teníamos la harinera, la descascarilladora de almendras, la serrería de los campos, pero también habíamos muchos comercios. Estaba el Ultramarinos de Purita, la lencería la tienda de lencería de María Luisa Laborda. Estaba la carnicería de los Porquet, la familia de Pape, y bares como el mítico Manolete. A los 10 años comencé mis estudios en el Instituto Mor de Fuentes. Fui la primera generación, junto con muchos montisonenses, en cursar ahí el bachillerato completo, en un edificio que, como recordaréis, antes tenía la techumbre en forma de V invertida, parecía más bien construido para las grandes nevadas del Pirineo que para Monzón. Pero bueno, esos años, esos amigos, esos profesores realmente marcaron mi juventud y, por lo tanto, han sido una gran influencia en mi vida. Pero de todos los recuerdos, los más entrañables sobresale sobre todo mi familia. Mis padres, José Escutia y María Victoria Dotti, mi abuela, doña Carlota Gourmont, francesa, que era muy conocida en esos momentos porque daba clases de francés, y mi tío Jaime. Y mis queridos hermanos que están aquí, María Victoria, Viví para los amigos y José Luis, quienes también han trabajado muy duro y servido y contribuido a Monzón desde diversos sectores e instituciones. A nosotros, a los hermanos Escutia, se nos conocía en Monzón como los de la Casa de los Rosarios, porque nuestra familia tenía la fábrica de rosarios que estaba antes en la calle de la Arboleda. Entre muchos valores, tanto morales como cívicos, que me inculcaron mis padres, como ya habéis visto en alguno de estos vídeos, era el amor por la naturaleza y la montaña. Era un amor compartido por muchas familias aquí en Monzón, con las que teníamos amistad, los Isla, los Mairal, los Bajén. Ese amor por la naturaleza y la montaña se profundizó cuando empezamos a hacer aquí en Monzón unos intercambios con jóvenes de Francia. Teníamos hermandad con Muret y a mí me tocó la suerte de ir con una familia, los Avezac, que aparte de también tener un amor por la naturaleza inmenso, eran unos ávidos coleccionistas de fósiles. Así que yo creo que fue esa conjunción, ¿no?, de circunstancias lo que me llevó, en el momento de elegir lo que iba a estudiar, a elegir geología. Y eso me hizo salir de Monzón. Primero fui a la Autónoma de Barcelona a estudiar y de allí pues a recorrer el mundo y a vivir en 2 continentes. Pero cuando alguien me pregunta ¿de dónde eres?, me lo pregunte donde me lo pregunte, yo saco pecho y digo de Monzón, porque es de donde soy. Y, gracias. Y eso lo digo aun sabiendo que me va a costar un buen rato de tener que explicar dónde está Monzón y hacer que esas personas, muchas veces americanos o de otro mundo, ubiquen, ¿no?, dónde está nuestra preciosa, histórica ciudad de Monzón. O sea que es un orgullo poder decir que soy de Monzón. El hecho de que mi familia permaneciera en Monzón ha sido clave para que yo regresara a menudo aquí. He tenido la gran suerte de tener una familia muy unida que para mí han sido un refugio de apoyo y amor incondicional y ha mantenido mi conexión viva con Monzón. Además, mi marido, Hans Nelson, aquí también presente, conocido por algunos en Monzón como el americano, siempre ha apoyado con entusiasmo nuestras visitas y eso nos ha permitido disfrutar de Monzón y de sus fiestas, aunque viviéramos en California. Y de los San Mateos, ¿qué os voy a decir?
como todos vosotros, tengo recuerdos muy entrañables. Pero en un día como hoy no puedo dejar de recordar a mi padre, José Escutia Gourmó, que dejó una huella profunda en esta ciudad, que además le rinde homenaje con el parque junto al río Sosa que lleva su nombre. Antes de ser alcalde, tras la muerte de Isidro Calderón, que Isidro Calderón estaba en una de esas fotos muy antiguas que han salido, muchas veces fue concejal de festejos, papá. Y muchas veces le preguntábamos, cuando éramos niñas, ¿no?, quiénes iban a ser las reinas y las damas de las fiestas, que en ese momento no había zagalas, zagaletes, zagaletas. O le preguntábamos cuál va a ser el programa de los festejos, pero él nunca soltaba prenda de lo que se estaba cociendo en el ayuntamiento. Pero en una ocasión sí que nos confesó que el método para elegir la reina de las fiestas era poner en una habitación a las chicas que habían sido elegidas y entre ellas eran las que elegían la reina que iba a ser ese año. Pero también recuerdo, como todos vosotros y como también me parece que se ha nombrado, la ilusión con la que siendo muy niña esperaba la llegada de las fiestas. A ver, los gigantes y los cabezudos, el desfile de carrozas, las ferietas. Recuerdo a mi madre llevando a su madre y a nosotros, sus hijos, a esta misma plaza para disfrutar de las jotas y las verbenas, donde todas las generaciones compartían la alegría de la fiesta. Y donde yo miraba fascinada a esas parejas virtuosas en el arte de bailar el pasodoble. Siempre he querido bailar el pasodoble bien, pero nunca lo he logrado. O sea que para mí siempre ha sido algo a admirar. También recuerdo bajar al campo de atletismo y una de las fotos que había allí de muy niña era cuando bajaba al campo de atletismo con mi tío Jaime, que hacía de juez en las competiciones que tenían lugar entre nuestros atletas y los atletas de la ciudad hermanada de Muret, ¿no? Y también recuerdo el vermut, que con Pascualín, Brivián, Manau y otros jueces seguía a esa competición. Y cómo no, recuerdo con el pálpito que sentía en el corazón cuando ya con los fuegos artificiales se terminaban para mí las fiestas cuando era niña. Ya de más mayor, pues como os pasaría a todos, pues ya disfrutaba de la salida de los amigos, del canal, que estaba aquí mismo, las peñas, los chamizos y la tristeza del entierro de la sardina y el pobre de mí. Siempre en aquella época negociando el horario de vuelta a casa. Primero me dejaron llegar a casa a la 1, luego a las 3 y ya de bastante avanzada edad a las 6. Pero bueno, eran otros tiempos, eso ya ha quedado claro antes, ¿no? El ciclo de la vida me llevó con el tiempo a ver cómo mis hijas, Carly y Cristina, que habéis visto en el vídeo, criadas en California, esperaban con la misma ilusión junto con sus primos a las fiestas, ¿no? Es como se cierra un ciclo. Los gigantes, los cabezudos, las ferietas, los bailes en la plaza. Quiero agradecer a las jóvenes au pairs montisonenses que se aventuraron a formar parte de nuestra familia en California. Anabel Palacián, Gema Duarte, María García, Pachús, que me ha puesto unas palabras maravillosas en ese vídeo, y Eva Fernández. Yo les tengo que agradecer a ellas mucho, porque mis hijas pudieron recibir y sentir el cariño por Monzón, lo que les ayudó a conectar con esta tierra y sus tradiciones, haciendo que también se sientan ellas parte de Monzón. Así, generación tras generación, las fiestas de San Mateo marcan nuestros calendarios, el de todos los montisonenses, estemos donde estemos. Nuestras vidas cambian, pero Monzón siempre es el lugar que nos une y que nos da motivo para celebrar. Hoy nos reunimos una vez más para celebrar nuestras queridas fiestas de San Mateo, una tradición que viene ni más ni menos desde la Edad Media. Nos recuerda quiénes somos y la fuerza de nuestra comunidad. Las calles, que durante todo el año son testigos silenciosos de nuestra vida cotidiana, hoy empezamos ya a llenarlas de color, de alegría y de bullicio. Así que disfrutemos de estas fiestas con música, baile, buena comida y con toda la gente que queremos. Pero también, no os olvidéis, con el compromiso de construir un mundo más sostenible.
Recordemos que cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a un futuro mejor, mejorando nuestra calidad de vida, la salud y nuestra economía, pero también, muy importante, garantizando que las generaciones futuras de montisonenses puedan también celebrar y disfrutar de estas fiestas como nosotros. Disfrutemos del magnífico programa de festejos que el Ayuntamiento ha preparado con tantísimo cariño e ilusión, pero sobre todo disfrutemos con respeto y con responsabilidad. Que la alegría de unos sea la alegría de todos. Que nuestras calles se llenen de risas, de música y de buenos momentos, pero siempre considerando el bienestar de los demás. Las fiestas son para compartir, para sentirnos parte de algo más grande, y eso empieza por cuidar de nuestra gente y de nuestra ciudad. Monzón está de fiesta y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en que estas fiestas sean inolvidables. Es el momento de honrar a nuestro patrón y disfrutar juntos de esta semana mágica. Con lo cual, solo nos queda decir ¡viva San Mateo! ¡Viva Monzón! Muchas gracias, Carlota. Por favor, suba al escenario nuestro alcalde Isaac Claver, por favor. Y así le hacemos entrega de una placa conmemorativa y de recuerdo que se la va a dar el propio alcalde. Pase al centro. Ahí viene la placa. Bueno, y un aplauso para ellos, claro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar la gala, quiero pediros otro pequeñito favor y es un aplauso de reconocimiento a la empresa que ha hecho todos los vídeos que hemos visto durante toda la gala. Así que a Imagina Producciones, por favor, les damos un aplauso de agradecimiento por el trabajo. Y para despedirnos, chicas, chicos y estimado público, vamos a escuchar un tema de Ariadna Redondo. Lo único que me queda decirles es que pasen unas felices fiestas, que transcurran con normalidad y nos vemos el año que viene. Muchas gracias y que disfruten. Ariadna, todo tuyo. One, two, three, four. Imagine crazy what I'm trying to say. Sunshine is here, you can take a break. Her air balloon like a good space. Like the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Because I'm happy. Because it comes by you stuck in this and that. Give me all your love, you don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time, is why. Because I'm happy, I'm lonely, feel free, like the room without a rule. Because I'm happy, I'm
diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo. Y ahora estoy bebiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir. Porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo